Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía, como cada noche aquí en Color Visión. Qué bueno que me acompañan para juntos dar un repaso de las informaciones más importantes, los hechos en progreso, las perspectivas noticiosas de la economía, de la política, de la sociedad en República Dominicana y el resto del mundo. El tema de la reforma fiscal y la decisión del gobierno acapara la atención nacional. No era para menos, no era para menos. Comienzan a emitir ya los marbetes para las placas de los vehículos para el 2025, mientras el PLD busca la elección de 190 miembros nuevos del del Comité Central, en un esfuerzo por renovar sus cuadros de cara al futuro político de esa organización. El apagón en Cuba está mortificando y está provocando más ira, más rabia, más rebeldía de los cubanos. Y la violencia en Haití, manga por hombro, señores. Con todo y los kenianos y que ya llegaron algunos soldados de Bahamas y todo esto, va en aumento nueva vez las acciones de las bandas en las calles de Puerto Príncipe y de otros lugares. Y en el Foro Interamericano analizamos el tema de la muerte del líder principal del grupo Hamas, el grupo terrorista que ha provocado la reacción de Israel a lo largo de este último año con un saldo de muchas vidas y con una guerra peligrosa en el Medio Oriente. Estos y otros temas después de la pausa. A partir de hoy comenzará la renovación del impuesto de circulación vehicular Marbete 2024-2025 con los mismos montos del año pasado, debido a que los aumentos que estaban contemplados en la reforma fiscal fueron retirados por el presidente Luis Abinader. La Dirección General de Impuestos Internos adelantó que para esta ocasión están hábiles para renovar 1.893.024 vehículos, cuyos propietarios tendrán hasta el viernes 31 de enero de 2025, y para la renovación el monto a pagar serán de $1.500 para los vehículos fabricados hasta el año 2019 y $3.000 para los del año 2020 en adelante. El vocero de la presidencia, Homero Figueroa, manifestó que las buenas propuestas que planteaba el proyecto de reforma fiscal no fueron valoradas por la población, entre las que señaló la eliminación del pago de anticipo para las microempresas, así como el aumento salarial de un 50% del salario mínimo del sector público. Al participar en el espacio El Sol de la Mañana, Figueroa indicó que este proyecto se realizaba como un acto de responsabilidad de parte del Ejecutivo. Sin embargo, al ver el estado de crispación y debates generalizados que provocó la reforma, el gobierno decidió retirarlo de manera pura y simple. Como parte del proceso de reforma que está viviendo el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, al quedar relegado a un tercer lugar en la composición de fuerzas políticas dominicanas en las elecciones presidenciales y congresuales de mayo pasado, esta organización política realizó el proceso de elecciones internas en los que los seguidores votaron para renovar su comité central. El apagón prolongado en Cuba ya alcanzó su cuarto día consecutivo y ha paralizado casi todos los sectores de la vida cotidiana en la isla. Negocios, hospitales, transporte y hogares están sumidos en la oscuridad, lo que ha obligado a la población a adaptarse de forma desesperada a una situación que parece no tener solución inmediata. En tanto, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, ha avisado de que su gobierno no va a permitir hechos vandálicos en la isla después de 3 días consecutivos de apagones del sistema energético que ha achacado a las sanciones impuestas por Estados Unidos y que han coincidido con la llegada del huracán Oscar.
Una cifra hasta ahora indeterminada de muertos y heridos, así como cientos de personas que abandonaron sus hogares, dejan nuevos ataques de grupos armados en Puerto Príncipe, Haití, según reportan medios locales, mientras la Policía Nacional informó que abatió a una docena de pandilleros al norte de la capital del país. Según las informaciones, en el barrio de Solino, en Puerto Príncipe, las bandas armadas pertenecientes a la coalición Vivre Ensemble, Vivir Juntos, están quemando casas y matando personas sin que de momento ninguna autoridad se haya pronunciado al respecto. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, anunció en una reunión en Kiev con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, un nuevo paquete de ayuda por valor de $400 millones que incluye munición, equipamiento militar y armamento. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Después de poco más de 10 días, 12 días, 14 días de discusión, bueno, desde el 7 de octubre específicamente, la nación está así. Todo el mundo atento al tema del proyecto de reforma fiscal que sometiera el gobierno a las cámaras legislativas. Un proyecto que era muy abarcador, pero que apenas recaudaría el 40% de lo que necesita el gobierno central para cubrir el déficit de 3.1 del Producto Interno Bruto, unos 280, 290, 300 mil millones de pesos. Con estas reformas planteadas por el gobierno inicialmente, se pretendía la recaudación de unos 122 mil millones de pesos apenas. Pero iba a tocar casi todo el espectro de la economía nacional. Y esto provocó, lógicamente, reacciones de la gente, Caseros Lazos incluido, un campamento de quejosos frente al Congreso Nacional incluido, reuniones, comunicados de prensa, presiones del sector empresarial, de las juntas de vecinos, de los partidos políticos de la oposición incluidos, de vistas públicas en la Cámara de Diputados incluida. Se creó un gran ambiente adverso a las reformas. Y el presidente Luis Abinader, el sábado, habló al país. Un discurso de 5 minutos 52 segundos. Habló al país y planteó sus pareceres, los objetivos que tenía el gobierno con esa reforma, qué lo movió y qué lo movía entonces a retirar las reformas del Congreso Nacional. Veamos. Cumplimos nuestra responsabilidad presentando al país un plan integral de cambios estructurales que incluyen la aprobación de una ley de responsabilidad fiscal que por primera vez en nuestra historia pone un objetivo de deuda a mediano plazo y un techo al gasto del gobierno.
una propuesta de fusión y eliminación de ministerios, direcciones e instituciones que representarán importantes ahorros y mayor eficiencia de la gestión pública, que compartimos 3 semanas atrás, y ahora se completaría con la aprobación de una ley de modernización fiscal. Esta última iniciativa, como hemos podido observar, no recibió el apoyo ciudadano. Estoy convencido de que nuestra democracia debe ser un diálogo constante, una conversación en la que cada voz cuente y cada opinión tenga su peso. La democracia no es, ni debe ser, un monólogo, ni una práctica de cada 4 años. La democracia es y debe ser el intercambio permanente entre el pueblo y sus gobernantes. En este sentido, nuestra práctica ha sido siempre coherente: proponer, escuchar y, si es necesario, rectificar. Corregir es reconocer que las decisiones, aunque sean bien intencionadas, deben cambiarse cuando no respondan a las posibilidades y expectativas de la gente. Un verdadero gobierno democrático no teme enmendar sus decisiones cuando escucha al pueblo, porque escuchar es un signo de fortaleza. Y yo soy un presidente que escucha. No estoy aislado, no vivo en una burbuja. Leo los diarios, escucho la radio, veo la televisión, me reúno con todos los sectores, reviso las redes sociales, recorro el país y, además de ser presidente, soy un ciudadano, hijo, hermano, esposo, padre, amigo, alguien que, como tú, puede escuchar el ritmo colectivo de la inconformidad. En el pasado, al compás de esos toques, defendí la democracia. Ahora también lo siento y los escucho. Antes y ahora los valoro igual. Hoy quiero decirles que su mensaje ha llegado hasta mis oídos. Escuchamos sus inquietudes, sus reservas, sus preocupaciones. He sentido el pulso de la nación en cada rincón, en cada conversación, en cada espacio donde su voz ha resonado, y entiendo que la propuesta de ley de modernización fiscal no cuenta con el consenso necesario para ser aprobada. Como presidente siempre he sido fiel al principio de que en una democracia se puede conseguir todo con el pueblo, pero nada contra el pueblo. Estoy procediendo entonces a solicitar el retiro inmediato del proyecto de ley de modernización fiscal de la agenda del Congreso Nacional. Esto implicará ajustar el alcance de los planes de desarrollo que habíamos planteado y construir alternativas aceptables para lograr la República Dominicana que queremos. Con esta decisión, confirmo que el gobierno está conectado con la realidad de su gente. Actuamos con responsabilidad y sobre todo con sensibilidad, y siempre buscando el bienestar de la mayoría. Bien. Se retiró el proyecto, volvió una tranquilidad, por así decirlo, en el seno de la sociedad. Los sectores empresariales, los partidos políticos, la sociedad en sentido general ha aplaudido la decisión del presidente. Una decisión política, como explicar el presidente ahí, porque si no es con el pueblo, no se puede democráticamente hacer cosas en favor del pueblo. Una decisión política. Todo el mundo está de acuerdo con retirar el proyecto. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Todo el mundo decía y dice que sí es necesario reordenar la Casa Económica de República Dominicana. Porque el presupuesto, en la forma en que se está manejando, en una forma deficitaria, está provocando buscar préstamos para cubrir el déficit, y que eso está aumentando la deuda pública, la deuda del gobierno, la deuda soberana del país, que estamos pagando mucho más dinero en intereses de esa deuda que realmente lo que podíamos hacer conjurando ese déficit. El gobierno gasta el 87% en la burocracia oficial, entre nómina, entre todo el aparato oficial,
y apenas el 13% se destina a obras de capital. A construir escuelas, a construir carreteras, a construir, a enfrentar situaciones de una tormenta, de una pandemia como la que ocurrió, el día a día del país, porque no tenemos una cajita mágica donde tenemos unos ahorritos para tomarlos, no la tenemos. Lo que tenemos es el dinero disponible en el Banco Central, por ejemplo, en las reservas, para si se quiere disparar la tasa de cambio, poder rápidamente intervenir en el mercado y evitar que eso distorsione más la economía. Entonces, todo el mundo sabe que hay esas distorsiones, que hay esos problemas. Y todo el mundo sabe que hay que resolverlo. O vamos caminando hacia una situación más difícil y más compleja cada vez. Pero nadie quiere que se toque su sector o a su persona para conjurar esta situación que todo el mundo entiende, que todo el mundo comprende y que todo el mundo espera que se solucione. Y entonces, ¿son redondos o son cuadrados, como dicen los tigres de la calle? El presidente dejó abierta la brecha de que se buscarán las formas, porque el gobierno, ese es el deber del gobierno, se buscarán las formas, le doblaron el brazo a la reforma, pero se buscarán las formas de buscar conjurar ese déficit. El presidente estará con sus equipos de trabajo rediseñando estrategias, a ver cómo por aquí cubrimos esto, cómo por aquí cubrimos esto, sin que la gente se queje por aquí, sin que eso sea más esto, más aquello. Pues buscando las fórmulas, porque algo hay que hacer. Si seguimos en la forma como vamos hacia una crisis seria económica. Y una crisis económica donde haya que imponer las medidas por encima de todo, con consenso y sin consenso, lo que va a provocar es una crisis social que puede degenerar incluso en crisis política o en crispaciones políticas. Y no debemos llegar a ninguna de las tres crisis, ni a la económica, ni a la crisis social y menos a la crisis política. Entonces, por eso el gobierno introdujo esta reforma. Que usted entiende que a mí no debieron cobrarme porque el precio de mi casa me lo quieren subir, porque me quieren subir el malvete de la placa o porque me van a restringir las ganancias de mis ahorros. Ese es mi caso. Los empresarios que venden ron, porque le quieren imponer un impuesto al ron. En los bancos, porque están imponiendo un impuesto a las ganancias bancarias. En cada uno, nadie quiere los impuestos. La gente, porque le está imponiendo impuestos a muchos alimentos, el ITEVIS. Nadie quiere. Impuesto es una imposición. Y este es un país donde no pagamos impuestos. A nosotros nos cobran los impuestos. Y nos los cobran de una manera incluso hasta compulsiva. Porque si no pagamos los impuestos, no solamente que estamos violentando la ley, podemos ser pasibles de ir a los tribunales, de demandas, de querellas, de multas, de acciones penales. No solamente por eso, sino tan sencillo como esto. Si usted no paga, hace su declaración mensual del ITEVI, del IRS, de varias cosas, usted no puede recibir una certificación que emite, por ejemplo, la DGI, diciendo que usted está al día con sus impuestos. Y sin esa certificación, en muchos lugares, en todo el estado, pero en muchos otros lugares, usted no puede hacer ninguna operación si usted no tiene esa certificación que se emite por un plazo de 30 días calendarios, que le emite la DGI diciendo que usted no tiene ningún problema con los impuestos. Esto está al día. Entonces, se le cobra. Que si es mucho aumentar la placa de 1.500 pesos a los carros de antes del 2019, de fabricación de antes del 2019, y 3.000 a los del 2020 en adelante hasta la fecha, que se llevó al doble, de 1.500 a 3.000 y de 3.000 a 6.000. Es el doble. Es verdad que es el doble. Es verdad que es el doble.
Y muchos choferes de carros públicos dirán que de dónde van a sacar 3,000 pesos para pagar una placa. ¿De dónde van a sacar 3,000 pesos si cuando es en 1,500 lo dejan para el último día y piden una prórroga porque indican que en 3 meses ya comenzó la placa? No han podido recaudar los fondos para poder cumplir con esa obligación y poder circular sus vehículos. Que es verdad que es una distorsión, que si yo tengo un Lamborghini, un Porsche de último modelo, un Ferrari que cuesta 250,000, 300,000 dólares, un Mercedes último modelo de 200,000 dólares, yo pague el mismo derecho, el mismo impuesto de circulación que usted, que tiene un carro utilitario, Toyota, una Kia, un, qué sé yo, carro pequeño para usted manejarse, para usted ir a su trabajo, utilitario, que cuesta 20,000 dólares, entonces yo pago lo mismo que paga uno que tiene la capacidad de tener un vehículo de 250,000 dólares. Hay un grado de injusticia. Se hizo una ley, está vigente, de modificación de lo que se llama el derecho a circulación para ser aplicado cuando se sacara el marbete. Pero esa ley se hizo en el 2015, me parece que es 2016, se ha dejado sin aplicación. Porque el gobierno tiene la facultad de que un impuesto establecido por ley, el gobierno puede prorrogar hasta cuando quiera su puesta en ejecución y la forma como lo pone en ejecución. Lo que el gobierno no puede es imponer un impuesto sin que esté aprobado por el Congreso. Pero eso está ahí. Si el gobierno desempolva eso y dice, vamos arriba, vamos a cobrar la placa así, hay que pagarla. Y ese sí era duro. Hay vehículos ahí que van a pagar 50, 60, 70,000, 80,000, 90,000, 100,000 pesos anuales de placa. Y los que menos pagaban iban a pagar más de lo que pagan ahora, de los 1,500. Ojo. Entonces, hay cosas y hay cosas. Yo creo que a final de cuentas, el gobierno, y lo que dijo el presidente demuestra que no es un gobierno irresponsable, sino que trata de ser responsable y reordenar la casa económica. Tendrá que ahora sentarse con algunos sectores y comenzar a negociar. Si hay que negociar, comenzar a ver cómo se puede, incluso de una forma quizás más paulatina, menos agresiva contra la gente de clase media o clase media baja, principalmente con los alimentos y otros productos de la canasta familiar diaria, para evitar imponerle nuevas cargas. Aunque los empresarios, los industriales, los grandes proveedores en la producción nacional, regularmente cuando reciben cargas impositivas, la transfieren hasta los consumidores. Hacen incrementos y como aquí no hay un control de precios, no hay control de precios. Aquí es una economía de oferta y demanda. Hay algunos productos vitales, que las medicinas tienen un tope de ganancias en las farmacias. Quizás uno que otro producto. Pero no hay control de precios. Y como no hay control de precios, ustedes le colocan la libra de pollo a 100 pesos o a 80. Usted si la quiere comprar, la compra a 80, cuando esté a 80, y cuando esté a 100, si no le alcanza el dinero o no quiere, no la compra. Una economía de oferta y demanda. Pero el gobierno va a tener que sentarse con los sectores y aunque sea de una forma paulatina, hoy aquí, en vez de quitar esas exenciones o quitar esos incentivos y esas exoneraciones, vamos a hacerlo de una forma escalonada, en 3 años, en 4 años, en 5 años, vamos a ir desmontando
lo que se haya logrado con los incentivos iniciales se desmonta inmediatamente. ¿Qué sé yo? Buscar fórmulas. Porque algún camino tenemos que llegar. Tenemos que salir del atolladero en que estamos metidos económicamente y en el que vamos en una forma peligrosa a hundirnos. El presidente dio muestras de civilidad, de sentido político, de sentido racional en cuanto a lo que es ver la reacción de la gente, de no tratar de imponer a sangre y fuego una situación que iba a provocar más disgustos y más mal que bien quizás, pero a algún sitio tenemos que llegar y alguna medida tendremos que tomar. Esperemos. Tiene que ser así, tiene que ser así. A partir de este martes y hasta el 31 de enero, o sea, noviembre, diciembre y enero y lo que falta de octubre, 3 meses y medio, está abierto la emisión de la compra del marbete, que es el derecho a circulación, o como si fuera la placa, que se debe pagar anualmente, y esta es la correspondiente al 2025. Pagarán 1.500 pesos los vehículos de fabricación del 2019 hacia atrás. Pagarán 3.000 pesos los vehículos de fecha de fabricación del 2020 al 2024. Al 2025 porque es para el 2025. Ese es, hace años, el rango de pagos por el marbete. No se ha aumentado, está ahí. Hay muchas formas de comprar el marbete. Por internet te lo llevan a tu casa, en todos los bancos, en muchísimos sitios, las oficinas, las estafetas de rentas internas o de impuestos sobre las rentas, de la DGI, en muchísimos sitios. Te va simplemente una copia de la matrícula, legible, perfectamente bien, no tiene que llevar ningún documento, una copia de su matrícula, paga el dinero, es una cosa de 5 minutos, paga el dinero, le hacen el recibito y le dan su marbete que usted va a colocar en el vidrio de su vehículo. No tiene mayores consecuencias. Si lo quiere hacer por internet, se lo llevan a su casa con un mensajero. Vaya usted a ver. No hay motivos, esa es una situación zanjada en este momento. No hay temores con la placa. Vamos a ver qué ocurre con otros impuestos. Unos 1.893.024 vehículos deberán sacar el marbete. Están registrados para sacar el marbete. Ahí no incluyen los motores. Estamos hablando de vehículos de 4 ruedas. 1.893.024. 3 meses y medio. Tiempo suficiente para que cualquier día que usted ande por ahí por la calle se meta los 1.500 pesos en los bolsillos y una copia de la matrícula se la meten. Y cuando pase por un banco, mire, yo quiero, o tiene que ir al banco a algo, mire, sáqueme el marbete de una vez. Y salga de eso. No lo deje para después. No lo deje para después. Se lo olvida, lo deja ahí. No, esos son 3 meses y medio. Y cuando faltan 4 días, se abarrotan los sitios para sacar el marbete. Usted no puede sacarlo y después no puede circular en la calle. O le ponen una multa y le llevan el vehículo. Es tiempo de hacer este tipo de cosas. El PLD ha escogido en votación directa en su congreso, que ha celebrado a lo largo de varios meses, ha escogido 190 nuevos miembros del comité central del partido. Es el organismo principal, aunque el comité político es el organismo del día a día y la autoridad máxima donde están los altos dirigentes. El comité central es que toma las decisiones finales de la estructura de movimiento dirigencial, de accionar del partido. Todo fue en orden. Actualmente el comité central tiene 1.200 miembros. Hay varios que se han retirado. Hay otros que han salido de la política.
hay algunos que han sido expulsados, pero en sentido general son 190 nuevas posiciones en el Comité Central. ¿Qué está tratando de procurar el PLD? Coger un oxígeno, coger un aire después del desastroso desempeño electoral del 2024, de mayo pasado. Sacó un 10% de la votación nacional. Un partido que en el 2016, su última gran presentación, sacó el 62.1%. El candidato presidencial Danilo Medina en ese momento, que barrió el partido. En el 2020 le ganó Luis Abinader con un 52.5 y ahora ganó con un 57 en el 24. Pero la correlación de fuerzas del partido de gobierno, que aumentó sustancialmente, y la figura de Luis Abinader, y el desplome del PLD giró ese desplome del PLD hacia la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández, que sacó un 28% de la votación. Y pasó a convertirse en el principal partido de la oposición y, por tanto, el que podría decirse lleva la voz cantante de parte de la oposición. Y lo ha sido porque, por ejemplo, en esta discusión con lo de la reforma constitucional, con lo de la reforma fiscal, la Fuerza del Pueblo y Leonel Fernández han estado ahí en sus pareceres. El PLD ha hecho una que otra declaración y uno no sabe quién es el vocero oficial finalmente. Charlie Mariotti se desaparece y de buenas a primeras aparece. Él dijo que se va del partido ahora y de la posición. Danilo Medina, que quiere asumir el liderazgo de nuevo después que dijo que se iba a retirar, pero no necesariamente es tan así. La fidelidad del caudillo, del gran líder que es Danilo Medina dentro de los cuadros del PLD. Le tiene respeto, pero no lo es. O sea, el partido del PLD está en una situación incómoda, difícil, compleja. Y por eso este Congreso, esta renovación de sus cuadros directivos, está tratando de coger un aire, de meterse en la pelea, de meterse en la lucha, de estar en la calle. El único que está en la calle ahora mismo es Francisco Javier, que lanzó una candidatura presidencial y que ha sido consistente en tratar de formar esta candidatura, esta figura, de cara al 2028. Está recorriendo el país y hace declaraciones y fija posiciones. Es el único realmente. El PLD se aparece a veces. Y hay 2 o 3 dirigentes que, por ejemplo, no los invita a los programas y cuando entienden si la cosa es tan fría, tan suave, vienen a los programas, o si quieren descollar en algo, también vienen a los programas. Pero no hay una línea del partido, de una coherencia, de una visión del partido para plantear posiciones de cara a los problemas nacionales. El partido está en el sótano, en lo último de abajo, y está tratando de respirar para no terminar de hundirse. Yo creo que no se hunde, pero le está costando. Porque Leonel Fernández, por su lado, sigue y trata de alcanzar más peldaños de cara a su candidatura presidencial para el 2028. Esa es la realidad de lo que pasa. Señores, la situación está compleja en Haití, muy compleja en Haití, porque las bandas han vuelto a retomar, se replegaron un poco, bajaron la guardia. Llegaron los kenianos, la policía tomó un aire, tiene unos carros de asaltos blindados y ha hecho algunos operativos y se ha como reorganizado y ha tomado como un envalentonamiento. Y las bandas bajaron la presión en las calles. Pero esta última semana volvieron a la carga. Hay muertos, heridos, zonas totalmente bajo control de las bandas, aterradas, la gente desplazándose. Llegaron soldados de Bahamas para tratar de apuntalar las fuerzas, pero ¿qué va? Mientras tanto, en la cúspide del intento de formar gobierno del Consejo Provisional Presidencial y el primer ministro se están matando como perros y gatos. Y uno de los puntos de discordia
es nada más y nada menos que la señora canciller Dominique Dupois, enemiga de República Dominicana, que trata de ser altisonante con el tema de las repatriaciones que realiza, ejerciendo su derecho a soberanía y nacionalidad, la República Dominicana, de haitianos indocumentados, y ella está tratando de buscar un posicionamiento político porque ella tiene aspiraciones. Y esto ha provocado un disgusto mayor del que había entre el despacho del primer ministro Cornier, y del Consejo Presidencial, que está tratando de reorganizar el gobierno. Al extremo de que ese consejo pidió la destitución de la señora Dupois. Y el primer ministro Cornier se atrincheró con ella y dijo, no, esta mujer es valiosa. Sí mismo lo dijo, valiosa. Y va a permanecer a mi lado, al lado del gobierno que forma el primer ministro. Esto está trayendo serios conflictos internos mientras las calles se alborotan de nuevo. Y en el escenario apareció, viernes o sábado, Guy Philippe, el controvertido agente subversivo, exmilitar, hombre de armas a tomar, Guy Philippe, haciendo arengas contra el gobierno y conformando un escenario nuevo también para enfrentar al gobierno en las calles, donde hacen esquina Guy Philippe y Barbecue, donde hacen esquina para enfrentar al gobierno. Los días por venir van a dar ese resultado, que no le quepa dudas a nadie. Falta mucha agua por correr debajo de los puentes en Haití todavía. Nosotros mantener nuestra política de repatriaciones, de control fronterizo, de control de inmigrantes, lo más que podamos, y estar atentos, pero no hacerle el juego de la discusión internacional a la que quieren llevarnos la señora Dupois, Dominique Dupois, la canciller de Haití, y ese grupo antidominicano. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. ¿Qué problema el que ha pasado en Cuba? Es una situación económica que se ve deteriorándose cada vez más y ahora es con el tema de la electricidad. Ya Cuba no recibe los subsidios, los aportes de los rusos, de los iraníes, de China, en la cantidad que los recibía. Y tienen que diligenciarse la búsqueda para comprar petróleo, para darle mantenimiento a sus plantas viejas y además de eso para poner a operar las que están en uso. 3 apagones generales de varias horas se han registrado en los últimos 4 días en Cuba. Y esto va una candelita que está motivando cada vez más la queja pública de los cubanos, que hace un año salieron a las calles a protestar por aumentos de precios en alimentos y por otras medidas. Y el gobierno conjuró un tanto la situación, metió muchísimos presos, represión a los cubanos, como es. Ya no fusilan, pero matan de otra forma. Los siguen estando las engástulas para meter a la gente, las solitarias. Y la represión está en sus buenas. Y Cuba sufriendo de esta situación ahora con los apagones. Apagones larguísimos,
completo que deja a oscuras el país. Se va deteriorando la situación cubana. Esto terminará de una forma u otra, más mal que bien, y más temprano que tarde. Y así se cree que más temprano que tarde. Así se cree que más temprano que tarde. Veamos qué pasará con eso. En Medio Oriente, la muerte de Yahya Sinwar. Yahya Sinwar era el jefe máximo de Hamás, el organizador principal de los ataques del 7 de octubre del año pasado, en que grupos terroristas entraron a Israel, mataron a 1.200, 1.300 personas, la mayoría jóvenes que estaban en un concierto. Se llevaron un montón de secuestrados y provocaron la ira justificada de Israel contra un hecho sin precedentes, asesino, homicida. Israel respondió como sabe responder Israel por su necesidad de supervivencia, tierra arrasada con Hamás, con Gaza. Más de 40.000 muertos, bombardeos, destrucción, arrestos, y los principales líderes terroristas de Hamás huyendo o muertos, perseguidos hasta la muerte. Y ahora la muerte de Yahya Sinwar. Yahya Sinwar, que era un hombre de armas a tomar, antijudío. Fue muerto por un bombardeo selectivo después de haber sido localizado. Dicen que en una forma casual por una patrulla que los ubicó en un edificio que fue bombardeado rápidamente por Israel. A esto se suma lo que está pasando con el sur del Líbano, con la gente de Hezbollah y los terroristas que están también atacando a Israel y que Israel ha decidido salir de ellos también, con una invasión prácticamente por aire y por tierra contra el Líbano. ¿Qué va a pasar allá? El Foro Interamericano de la Voz de los Estados Unidos de América analiza el tema. Cae el líder de Hamás, Yahya Sinwar. ¿Qué viene ahora para Gaza? Esa pregunta se la responde la Voz de los Estados Unidos de América en el foro de esta semana, con el cual concluyo la emisión de hoy de Oye País, convocándolos para mañana nueva vez, aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González, espero estar con ustedes como cada noche. Será hasta mañana. Disfruten de este conversatorio, de este debate sobre lo que está ocurriendo en Gaza y lo que significa la muerte del líder Yahya Sinwar en Gaza. Hasta mañana. Israel logró su mayor victoria militar al dar de baja al líder de Hamás, Yahya Sinwar, arquitecto del atentado del 7 de octubre contra Israel, que desencadenó esta guerra que lleva más de un año. Tras la muerte de Sinwar, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se enfoca ahora en buscar la liberación de los rehenes. Hoy volvimos a reiterar lo que le pasa a quienes nos hacen daño. Hoy mostramos una vez más al mundo la victoria del bien sobre el mal. Pero la guerra, queridos míos, aún no ha terminado. La postura del presidente Joe Biden es que con la muerte de Sinwar se hace justicia y que podría abrirse la posibilidad de lograr la paz en Gaza. La Casa Blanca consideraba al líder de Hamás como el mayor obstáculo, no el único, para lograr un cese al fuego. Biden le pidió a su secretario de Estado, Antony Blinken, reanudar los esfuerzos para lograr una negociación con Hamás que conduzca a la liberación de los rehenes. Para hablar de las implicaciones de la muerte del líder de Hamás y el curso de la guerra en el Medio Oriente, nos acompañan en foro de La Voz de América el doctor Alberto Spectorowski, profesor emérito de la Universidad de Tel Aviv, y Hassan Nazar, politólogo del Emerson College de Boston y director de la revista Alternativa en Colombia. A los dos, bienvenidos y muchas gracias por aceptar esta invitación. Comienzo con usted, doctor Alberto Spectorowski.
El Mundo titula esta noticia en todos los periódicos, el Wall Street Journal, y le quiero transmitir un titular que tiene acá. Las opciones de Netanyahu, finalizar la guerra o seguir peleando. ¿Cuáles son esas dos opciones? ¿Por cuál cree usted que se va a inclinar Israel? A mí me parece que, bueno, ya lo anunció Netanyahu, o sea que no tengo yo mucho que agregar. Yo creo que él va a seguir en la campaña militar tanto en Gaza como fundamentalmente en el sur del Líbano. Me parece que eso va a ser. No me aventuro a decir de que vaya a intentar en estos momentos nada con respecto a Irán, pero con respecto a Gaza y con respecto a la parte del sur del Líbano, me parece que esa va a ser esa es la tendencia de Netanyahu. Yo optaría por algo diferente, yo optaría justamente por abordar un poco más seriamente las proposiciones de los Estados Unidos, de Biden, pero no creo que esa sea en estos momentos el enganche que quiera Netanyahu. Probablemente le diga a Biden, sí, vamos a estudiar esas posibilidades, y hace lo que generalmente suele hacer, decir que sí, pero no, darle tiempo al tiempo, en definitiva hasta las elecciones de Estados Unidos. Hassan, con Gaza en ruinas, más de 42.000 palestinos muertos que dejaron miles de huérfanos, ¿hacia dónde apunta el futuro de Gaza? Pues es incierto y es muy doloroso ver lo que está pasando en Gaza, sobre todo por el drama humanitario. Es un drama que lo está convocando no solo varios países, sino la misma ONU. No hay agua, no hay electricidad, no hay abastecimiento, hay muertos, hay desplazamiento, muchos cadáveres, niños huérfanos, mujeres viudas. Es un escenario dantesco y una destrucción total. Entonces, realmente el futuro de Gaza es un futuro donde tendrá que mirarse desde una perspectiva de índole internacional. Pero en este momento Israel, y cuando hablo de Israel hablo del gobierno de Israel, porque hay que diferenciar muy bien al país de lo que son sus gobernantes. Para Benjamín Netanyahu la ofensiva militar es un activo que tiene y ese activo no lo va a soltar, y concuerdo claramente que el calendario electoral pues en este momento en los Estados Unidos es una balanza que hay que tener muy bien medida, porque pues mientras estemos en un proceso electoral y no se haya definido un presidente que entre el próximo año, pues la ofensiva seguirá. Se une a la conversación Guillermo Pacheco de la Escuela de Guerra de Estados Unidos. Guillermo, bienvenido. ¿Y es usted optimista respecto a la posibilidad de un acuerdo entre Israel y Hamás, o tan negativo en esta posibilidad como el doctor Spektorowski y Hassan? Sí, mira, yo lamentablemente quisiera ser un poco positivo, pero el que hayan dado de baja a Yahya Sinwar, me parece que eso le pone más incertidumbre al proceso. Agregado a lo que ya mencionaron mis colegas, el hecho mismo de las elecciones en los Estados Unidos, yo pienso que de aquí al 5 de noviembre no vamos a tener nada que cambie la tendencia de lo que hemos visto ahora. Porque al final tenemos que entender que Israel lo que ha hecho desde el 7 de octubre del año pasado es poner a Gaza en ruinas, lamentablemente. Hamás está descabezada completamente. Hezbollah ha perdido su líder, el mandato militar y su reputación. Irán, donde uno pudiera pensar que estaría más parado, yo creo que está un poco vulnerable respecto a la respuesta que puede dar. Entonces, no puedo ser optimista, aunque lo quisiera. Antes de la muerte del líder de Hamás, Estados Unidos, preocupado por la situación humanitaria en Gaza, le pidió a Israel permitir el paso de ayuda humanitaria a Gaza, sugiriendo que, de no hacerlo, se pondría en riesgo la ayuda militar estadounidense. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas, dijo que Israel debe demostrar que no hay una política de hambre en Gaza. Policy of starvation in northern Gaza would be horrific and unacceptable. Una política de hambruna en el norte de Gaza sería horrible e inaceptable y tendría implicaciones según el derecho internacional y el derecho estadounidense. El gobierno de Israel ha dicho que esta no es su política, que no se corten los alimentos y otros suministros esenciales, y estaremos atentos para ver que las acciones de Israel sobre el terreno coincidan con esta declaración.
Tras la solicitud de Estados Unidos, de inmediato Israel permitió la entrada de varios camiones con comida, al tiempo que responsabilizó a Hamás de los tropiezos en la distribución de ayuda humanitaria. Hassan, ¿es un tema de dificultades logísticas por las condiciones de la guerra o, en su visión, hay una política de hambre de Israel? Jaime, hay una política de hambre, y lo ha dicho la ONU, lo ha dicho Save the Children, lo ha dicho Amnistía Internacional, lo ha dicho B'Tselem, lo ha dicho todo el mundo. Y el papel de Estados Unidos, permítame, se lo digo, ha sido vergonzoso en este caso, vergonzoso, porque claramente resoluciones de todo tipo han salido. No es posible que tengamos a 1.5 millones de personas desplazadas en un territorio que es absolutamente cercado, sin alimentación, sin electricidad, sin agua, y que además esa sea la política de Israel, y lo han dicho abiertamente desde el propio ministro de Defensa. Han dicho, los vamos a tener sin agua, los vamos a tener sin abastecimiento, y hay una política de hambre. Pero es que los datos además son muy dicientes, Jaime. Save the Children está hablando, y la propia oficina de refugiados, UNRWA, y además están hablando de casi 20.000 niños muertos. Es muy triste ver a los Estados Unidos en ese papel. Es muy triste porque es el mayor financiador en armamento y en ayuda militar de Israel sobre este conflicto. Y con esto en ningún momento se trata de defender el terrorismo de Hamás, ni más faltaba, ni de defender ningún tipo de terrorismo. Pero lo que se está haciendo por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu es un castigo colectivo. Ahí no están tratando de acabar con Hamás, y se lo resumo en este análisis muy breve. A Hamás no lo van a destruir porque Hamás es una ideología. De esos miles de civiles muertos que hay hoy en Gaza, en esa crisis humanitaria, se está multiplicando las bases ideológicas del radicalismo islámico y de Hamás. Doctor Alberto Spectorowski, ¿por qué se llega al punto de que Estados Unidos tenga que sugerir la suspensión de ayuda militar para que Israel de manera inmediata permita el ingreso de camiones con ayuda humanitaria? Estados Unidos podrá amenazar de que va a suspender Israel las armas. No lo va a hacer. Seguro que no lo va a hacer. No lo va a hacer porque Israel sigue siendo un asset para Estados Unidos en la zona, punto. Es decir, y sobre muchísimas declaraciones por parte del ministro de Defensa, por parte de otros, Giora Island y lo que sea, todos hablaban de parar esto, parar lo otro, pero básicamente el asunto de la administración, de la distribución de la ayuda humanitaria, ese es el problema. No es el problema de que se deje entrar o no se deje entrar. Lo que Israel no quiere, y en eso la verdad que sí tiene razón Netanyahu, tiene razón cualquiera de los que ven en eso en Israel, es de que la distribución, si la distribución la hace Hamás, no va a haber distribución a la población de Gaza, va a ser distribución para Hamás. Eso es sencillo el asunto. Lo que pasa es que no hay ningún otro que se anime a tomar esa distribución, ni siquiera Israel. Es como que hay un juego que se está dando así que le cae dentro de las cartas de Israel. Si Gaza antes del 6 de octubre podrán decir todo lo que quieran. Encerrado, no encerrado, cárcel, campo de concentración. ¿Qué campo de concentración y qué cárcel? Hicieron una ciudad subterránea con millares de dólares. Sí. Por favor, doctor Alberto, hubiesen utilizado eso para otra cosa. Gaza sería un paraíso. Quiero darle la palabra a Guillermo. Guillermo, ¿comparte usted esa opinión de que el tema está en la distribución? ¿El problema radica ahí? Mira, Jaime, puede ser que sí, no, pero entendamos una cosa, nadie lo va a hacer porque y menos Israel. Yo estoy totalmente de acuerdo que a Netanyahu le conviene alargar este proceso, y que el hecho mismo de que Estados Unidos esté tomando decisiones no acertadas y las elecciones, eso le ayuda a Netanyahu. Pero entendamos una cosa, o sea, cuando Hamás creyó que lo lograría el 7 de octubre del año pasado, lograr armar un eje de resistencia fuerte y unido de esas milicias pro-iraníes, 1 y 2, la conducta de Israel inflamaría y movilizaría la región. O sea, el hecho que lo hayan matado ayer revela que él estaba completamente errado en ese sentido. Y hay que entender una cosa, el hecho de que sean ellos los que estén bajo las escuelas, bajo los hospitales,
no estoy, y hago la aclaración, no estoy a favor de la matanza como puede darse en este tiempo. Pero al final quienes exponen al pueblo es Hamás y no Israel. Y como muy bien decía mi antecesor, en lugar de gastar en objetivos militares estratégicos para ellos, lo hubieran hecho con la población, Gaza sería otro lugar. Y entiendo también, no se va a acabar jamás, de acuerdo, pero sí creo también y entiendo a Israel que tiene que posicionarse, porque el eje geopolítico que se había movido del Medio Oriente al Asia, al mar Pacífico de Asia, vuelve otra vez a estar aquí. Ese eje geopolítico de interés para todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que puede estallar para mí es más peligroso de lo que estábamos viendo con Rusia-Ucrania. Hassan Nasar, su conclusión final sobre todo lo que ha acontecido esta semana en el desarrollo de la guerra. El drama humanitario que se está viviendo en Gaza es terrible. Cuando se escucha además funcionarios del gobierno de Israel diciendo que el tema será ocupar Gaza y sencillamente desplazar lo que queda de la población árabe, Palestina en Gaza, me parece un escenario dantesco. Y me parece terrible también es la confrontación de lo que esto puede terminar en el plano militar corto en la región, no con Irán. Veo es una situación que se puede agrandar en el Líbano. Si en el Líbano continúan los bombardeos y continúa, se puede extender una situación humanitaria muy grave en el norte del Líbano, que puede agrandar también el tema de la crisis. Gracias, Hassan. Doctor Spektorowski, una conclusión final ya para este tema. La mejor conclusión que podemos hacer es de que no hay conclusión. Esto va a ser algo que se va a prolongar de alguna forma u otra. Israel no va a aceptar de ninguna forma lo que se llama la guerra of attrition o la guerra de desgaste. Eso les va a quedar muy claro a Hezbollah y a Hamás. Lo que no quiere decir de que Hamás y Hezbollah desaparezcan, no quiere decir, pero obviamente van a estar mucho más controlados y obviamente Hezbollah no va a acercarse al sur del Líbano, ni jamás va a tener posibilidad de rearmarse. Pero van a quedar como enemigos, eso seguro. Y la crisis humanitaria, como ya les digo, se parará, obviamente, en el momento que paren, que dejen las armas y se rindan. Pueden quedar como movimiento político. Eso a Netanyahu no le importó desde antes del 6 de octubre. Guillermo. Ese es el asunto. Gracias, doctor Spektorowski. Guillermo, su comentario final. Mira, yo pienso que la caída esta de ayer lo que hace es confirmar lo que va a seguir. Yo creo que no habrá ningún cambio, y menos aún antes del 5 de noviembre. Me parece que gane quien gane en los Estados Unidos puede determinar que la acción política, y ahí estoy de acuerdo con mis colegas, el problema es que aquí más que humanitario es un problema político. Ahí es donde veo el hecho de que los Estados Unidos tienen un papel después del 5 de noviembre. A Guillermo Pacheco, Hassan Nasar, Alberto Spektorowski, todos ustedes muy negativos respecto a la posibilidad de una opción de paz en el Medio Oriente. Muchísimas gracias por sus comentarios y ustedes síganos a través de nuestras redes sociales. Hasta la próxima.